No veas Blue Beetle sin antes ver este video. La tan esperada, o mejor dicho, la tan memetizada película de Blue Beetle ha llegado a los cines, pero ¿cumple con las expectativas? En este video hablaremos sobre la película de Blue Beetle. Y como bien sabemos, estas películas que forman parte del universo cinematográfico de DC son adaptaciones de los famosos cómics y por supuesto Blue Beetle no es la excepción. Y si quieres ahorrarte el tiempo de leer las decenas de centenares de cómics de este personaje, no te preocupes, porque en este video te resumiré el gran origen de este personaje y su inspiración y enseñanza para la nueva película que salió este año. Y por supuesto, vamos a hablar de la película. ¿Estás listo? Pues vamos a transportarnos al mundo de los cómics, o como me gustaría llamar, Comicland. Blue Beetle es un personaje de superhéroes que ha tenido varias encarnaciones a lo largo de la historia de los cómics de DC Comics. El personaje más conocido es Ted Kord, un inventor atlético que asume la identidad de Blue Beetle utilizando una inteligencia y una variedad de gadgets tecnológicos. El primer Blue Beetle fue creado por Charles Nicholas y Will Eisner, debutando en Mystery Man Comics edición número 1 en 1939. Este Blue Beetle original era Dan Garrett, un oficial de policía que luchaba contra el crimen usando una fórmula especial. Sin embargo, fue la encarnación de Ted Kord, creada por Steve Ditko en 1966, la que se convirtió en una de las más icónicas. Es hora de hablar de la película. Jaime regresa a Palmera City, donde su familia está a punto de perder su casa. Como si la vida no fuera lo suficientemente interesante, la hermana de Jaime, Milagro, le consigue ambos trabajos de la casa del aseo de Industrias Kord. Porque, ya sabes, luchar contra el crimen no es lo suficientemente emocionante para los currículos. Las cosas se ponen interesantes cuando Jaime decide intervenir en una pelea entre Victoria y su sobrina Jenny. Esto les cuesta sus trabajos. La sobrina del aseo le da a Jaime una caja de hamburguesas. Y aquí viene lo bueno. Resulta que esta caja no es solo para llevar hamburguesas, esconde al escarabajo. Sí, ese artefacto asombroso que Industrias Kord ha estado persiguiendo. Cuando Jaime toca al escarabajo, todo cambia. Se fusiona con él y ¡pum! Un traje blindado al estilo de James Bond se forma a su alrededor. Ahora es el momento en que Jaime se convierte en algo parecido a un superhéroe. En medio de la acción rescata a Jenny de las garras de Victoria y su Scarabot para su malévolo plan OMAG. No te preocupes si eso suena como un acertijo, todo cobra sentido en el camino. Entonces, claro, enfrentamos al guardaespaldas de Victoria, Ignacio Carapax. Los nombres de supervillanos tan llenos de creatividad. Pero espera, aquí está la trama. El escarabajo es un arma antigua y sensible y ha decidido vivir en Jaime. Oh, genial. Ahora suena como un episodio de habitantes parásitos. De repente todos están involucrados en esta aventura loca que involucra una mansión, un reloj inteligente y un tipo llamado Ignacio Carapax. Pero lo mejor de todo, Jaime descubre que el escarabajo, o Kajida, como ahora lo llama, lo eligió a él, su destino, convertirse en un héroe con un traje genial. Y mientras todos se enfrentan a las maquinaciones de Victoria, Jaime se da cuenta de que la familia lo es todo, incluso cuando los trajes de alta tecnología y los planes malvados entran en juego. Hora de salvar el día. Por supuesto tenemos el enfrentamiento final en una isla fortaleza en Cuba. ¿Quién necesita vacaciones cuando puedes enfrentarte a un ejército? Pero espera, el traje de Omar Carapax evoluciona. ¿Por qué? ¿Quién necesita gimnasio cuando puedes evolucionar tu traje en el calor de la batalla? En fin, rescatamos a la familia Reyes, Victoria muere y Jenny toma el control de la empresa. Tal vez Escarabajo Enterprises. ¿Quién sabe? Jaime y Jenny tienen su momento romántico porque eso es lo que hacemos todos después de pelear contra supervillanos. Y la escena postcréditos sorpresa, el papá de Jenny está vivo, porque en este universo la muerte es solo un pequeño obstáculo para la trama. Quien haya encendido mi computadora, dale un mensaje a mi hija. ¿Se acuerdan que por ahí de abril de este año, una canción de una película se había convertido en un meme mundial? Sí, hablo de Peaches de Super Mario Bros. Movie. En mi canal de videojuegos ya hice un short hablando de esa película. Puedes verlo haciendo clic aquí. Y sí, es razonable que una canción de una película se convierta en un meme. Ya había pasado antes con Shrek y la canción de All-Star. Yo también hice un video de eso. De hecho es el mismo. Bueno, a lo que voy, es que es entendible que una canción pueda convertirse en un meme. Pero que una fecha de estreno se convierta en un meme, ¿alguien puede explicar eso? Ya hay videos que lo explican, de hecho. Vamos a repasar algunos de estos gloriosos memes.
sé, porque venimos al cine. Blue Beetle el 18 de agosto solo en cines. ¿Qué? Blue Beetle el 18 de agosto solo. En un mundo donde los héroes a menudo se elevan entre las sombras, Blue Beetle emerge como un protagonista cautivador, tejiendo una narrativa que abraza la combinación de tecnología y corazón humano. A través de los giros y vueltas de sus aventuras podemos reflexionar sobre cómo las circunstancias más inesperadas pueden llevarnos a destinos increíbles. Desde las heladas tierras de Industrias Corp hasta los lazos familiares y las decisiones cruciales, Blue Beetle nos recuerda que todos somos capaces de abrazar nuestra propia heroicidad. La historia de Jaime Reyes nos invita a abrazar la idea de que incluso cuando el mundo nos ofrece desafíos aparentemente abrumadores, podemos encontrar la fuerza para enfrentarlos y prevalecer. Blue Beetle nos enseña que los héroes no solo existen en las páginas de cómics, sino también en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros puede encontrar su propio traje de héroe y marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. Así que amantes de la aventura y seguidores de hazañas extraordinarias, tomen la inspiración de Blue Beetle y recuerden que todos tenemos la capacidad de ser el héroe de nuestra propia historia. Manténganse atentos porque quién sabe qué emocionantes sorpresas nos depare el futuro en el mundo de los cómics y más allá. Yo soy Joe JD y esto es